vemos de que Dios es un Dios que quiere que nosotros le abramos la puerta de nuestro hogar. Dios quiere estar habitando en cada una de nuestras familias. Hemos estado hablando en esta serie de cómo Dios nos invita a sus hijos a que tengamos a Cristo operando en todos los ambientes y las áreas de nuestras vidas. Y estamos haciendo con ello una lucha o una reforma mental, porque por mucho tiempo a Dios solamente se le tuvo en cuenta en la iglesia. Entonces la gente dice, ay, vamos a la iglesia porque allá está Dios, porque allá nos encontramos con Dios. Pero luego las personas a través de la religión comenzaron a sacar a Dios de su casa, comenzaron a sacar a Dios de su familia. Y luego también comenzaron a sacar a Dios de su lugar de trabajo. Entonces se encontraban solo con Dios en la iglesia y limitaban a Dios. Cuando venimos a Cristo, Cristo viene a renovar nuestra manera de pensar, y Cristo viene a iluminar nuestro corazón y nuestra mente y hacernos comprender que al Señor Jesucristo hay que tenerlo en casa, hay que tenerlo en la familia. Y hemos estado hablando del libro de Efesios, cómo el libro de Efesios nos muestra que la llenura del Espíritu Santo, la presencia de Dios, afecta y tiene resultados en la vida de familia. Y qué lindo, y seguimos orando para que hayan esposos llenos del Espíritu Santo, esposas llenas del Espíritu Santo, hijos llenos del Espíritu Santo, y también padres llenos del Espíritu Santo. Y ya terminamos esa serie. Y ahora lo que Dios nos dice es que no solamente le abramos nuestra casa, sino que ahora Dios quiere que conectemos nuestra fe en Cristo, la conectemos también con nuestro trabajo, y que aprendamos a caminar en la presencia de Dios también en lo que hacemos, también en el trabajo que desarrollamos diariamente, nuestros trabajos cotidianos, el trabajo que llevamos a cabo en la casa, los que tienen que trabajar en la casa, los que tienen que trabajar en la oficina, los que están estudiando y están trabajando en este momento académicamente, porque para Dios eso es contado como una tarea, como una responsabilidad, su universidad, o algunos otros que tienen su empresa, tienen su ambiente comercial. Dios quiere que nosotros también lo tengamos en cuenta en esos ambientes. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso hemos estado hablando de Efesios capítulo 6, desde el versículo 5, donde nos habla de cómo son las relaciones laborales llenas del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cuáles son las características de las relaciones laborales de personas que están llenas de Dios, llenas del Espíritu Santo, y que son lógicamente una de las metas que tiene en la búsqueda de Dios uno con el Señor? Y estuvimos hablando de esta palabra entonces de Efesios 6, donde el texto nos dice desde un contexto laboral de trabajo, y ahí Dios también quiere obrar. Nuestras vidas se gastan, llamémoslo así, o se invierten, ¿cierto? Mucho tiempo en el trabajo. Hay personas que trabajan 8 horas diarias. Eso era, pues la verdad, ya casi no se cumple ese horario, ahora se han extendido. Las personas ahora les toca que trabajar 10 horas diarias, 12 horas diarias. Algunos hemos tenido la experiencia, dependiendo de las épocas donde estemos trabajando, de trabajar hasta 14, 16 horas diarias. Y nos damos cuenta que ahí necesitamos la ayuda de Dios, que necesitamos la fuerza, el poder, la sabiduría de Dios para poder enfrentar también ese campo y enfrentarlo de una manera, ¿sí?, de la mano de Dios. Entonces el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, nos habla estos principios acerca de las relaciones laborales. Y entonces ahí nos damos cuenta que hay una gran verdad que hemos extraído de ahí, y es que Dios quiere que apliquemos la redención, o sea, la obra de Cristo redentora debe aprender a aplicarse también aún a nuestros trabajos. La obra redentora de Cristo afecta la salvación de nuestras almas.
Una persona cuando cree en la obra de Cristo ha pasado de muerte a vida, de condenación a vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo más maravilloso, y esa es una promesa que uno comienza a experimentar desde aquí en la tierra. Pero hay veces la gente dice, bueno, pero eso es cuando yo llegue allá, ¿sí? Al reino de Dios. ¿Qué pasa cuando yo camino aquí, donde aquí están los problemas, donde aquí están los desafíos, donde aquí están los conflictos? Pues la palabra de Dios nos enseña que la redención, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, aún incluye nuestro trabajo. Esas 8 horas, 10 horas o 12 horas diarias que nosotros tenemos que trabajar, también deben estar bajo la bendición de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hemos estado hablando de esa gran verdad, ¿sí? Ahora, también dijimos que para entender esto es necesario también comprender el diseño original de Dios para el trabajo. Hemos estado hablando y aclarando que el trabajo no fue un efecto de la maldición. Que la gente piensa que no, que el trabajo es una maldición de Dios. No, estuvimos hablando de que el trabajo Dios lo creó y lo diseñó aún estando el hombre en el Edén, en el paraíso. O sea, Dios cuando hizo al hombre lo diseñó para trabajar. Dios te diseñó para trabajar. Es que es una bendición trabajar. Cualquiera que sea el ámbito, es una bendición. Pero entonces Dios toma a Adán y Eva y los diseñó para trabajar. Y estando en el paraíso ellos trabajaban. Entonces el trabajo no es un resultado del pecado, no, el trabajo es diseño original de Dios para la raza humana. Y estuvimos hablando de ese diseño perfecto en que las personas laboraban. Estuvimos hablando, por ejemplo, de la dignidad del trabajo. Dios hizo que el trabajo tuviera dignidad, todo tipo de trabajo. La palabra de Dios, demos esos textos para que usted recuerde y luego nos metemos en la aplicación. Dice, y el Señor Dios plantó un huerto en Edén. ¿Qué le dice a usted ese texto a él? ¿Sí? Hablemos de oficio. Dios, bueno, agricultura, otro oficio. ¿Quién planta huertos? ¿Quién arregla? Un jardinero. Dios ofició de jardinero cuando creó a la raza humana. Y Dios dignificó la tarea cualquiera que ella sea. Es más, cuando Dios se hizo carne en la persona de Jesús, hubiese podido escoger un oficio como ser rey, como ser el gobernante de Israel, de ser de pronto sumo sacerdote. Pero la palabra de Dios enseña que Dios en su soberanía escogió que su Hijo Jesucristo, mientras caminara aquí en la tierra, iba a aprender y a realizar un trabajo. ¿Cuál era? ¿Qué era? Carpintero. Y uno podría llegar a decir, bueno, hay teólogos que han tratado de sobrevalorar, ¿no? Y que los carpinteros de aquel entonces eran casi los arquitectos y los ingenieros de aquel entonces, como para darle más brillo, ¿no? Al oficio de Jesús, pero no. Dios ahí ofició como un jardinero, y cuando vino Jesucristo aquí a la tierra, ofició como un carpintero. Dos oficios que humanamente hubiesen podido ser demasiado humildes o sencillos para Dios. ¿Qué quería decir Dios con eso? Que para Dios todo trabajo que se realice en este planeta tiene su dignidad. Que ningún trabajo debería ser sobrevalorado y ningún trabajo debería ser menospreciado. Pero ¿qué hemos hecho los seres humanos? Lastimosamente nosotros tenemos un desbalance y sobrevaloramos algunos trabajos y pensamos que una persona vale más porque realiza cierto trabajo que otra persona que realiza un trabajo
llamémoslo así, humilde, es de menos valor. Pero a los ojos de Dios es tan valioso el ingeniero con doctorado, ¿sí?, con cualquier especialización, que la persona que barre un lugar, o como lo decimos nosotros, que sea de los tintos, ¿sí? Aún ese trabajo a los ojos de Dios es valorado, y para Dios el trabajo es digno, ¿no? Es digno. Entonces Dios le dio dignidad al trabajo. Ese fue el diseño original. Lastimosamente en nuestro planeta y en la raza humana tenemos hasta clases de trabajo, ¿no? Y la religión aún nos llevó a llegar a pensar que los trabajos más santos eran los de la iglesia, y que los trabajos, llamémoslo así, de afuera, donde la gente se desempeña en algún área de trabajo, era secular, era mundano, y no tenía el mismo valor a los ojos de Dios. Y eso no es cierto. La Biblia enseña que tanto el oficio de pastor es tan importante como aquel que lleva a cabo en un taller, o también en una modistería, en una peluquería, en alguna empresa. Lleva su trabajo. Si lo hace para Cristo, es tan valioso como el de un pastor. No hay trabajo para Dios que se deba menospreciar, ni tampoco sobrevalorar. Cosa que hemos vivido, ¿no? Vivimos en este tiempo en un desbalance. Pero el diseño original, primero que todo, era este. Además, el diseño original de Dios para el trabajo era tener propósito, darle propósito al ser humano. A través del trabajo una persona tiene propósito. Por eso cuando usted entrevista a una persona que está enferma y que no puede trabajar, la persona comienza a perder el sentido de la vida. Comienza a perder el propósito. Y el trabajo es un complemento del propósito que Dios le dio al ser humano como diseño original. Dios diseñó al hombre para trabajar y le dio un llamado y un propósito. Por eso la palabra de Dios le dijo, cuando creó a la raza humana, los bendijo Dios. Los bendijo y les digo: fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen. Eso es propósito de creación. Y entonces Dios les dio ese propósito, y los seres humanos comenzaron a desarrollar la administración. El hombre es un administrador para Dios. Es un mayordomo de todo lo que Dios le encargó. Y eso sigue siendo cierto hasta nuestros días. Nadie es dueño de este planeta, el único dueño es el Creador. Y nosotros somos administradores de lo que Él nos da. Y eso nos da propósito a nosotros como seres humanos. Por eso el trabajo, como Dios lo diseñó, es una bendición. Además de eso, dijimos que en el diseño original Dios hizo el trabajo para que la persona tuviera gozo y plenitud en el trabajo. Ahora, ¿yo por qué estoy hablando de esto? Porque hay una realidad que vivimos, ¿no? Este es el diseño como Dios lo hizo original, lo hizo perfecto. El trabajo, la gente se gozaba. Adán y Eva feliz de trabajar. Y hoy el trabajo para muchos es una angustia, es penoso, es una carga. Ese no fue el diseño de Dios. Entonces, ¿qué fue que pasó? Ahorita miramos. Mire lo que dice la palabra en Eclesiastés 9:9. Dice la palabra dentro de este texto, dice, Dios dice: goza de la vida con la mujer que amas. Los casados dicen, ese amén está muy triste. Otra vez, a ver, le damos otra oportunidad a los hombres. Goza de la vida con la mujer que amas. Están como tratados en el matrimonio, ¿no? Ese amén está como debilitado. Bueno, el propósito original de Dios es que el matrimonio, hermano, uno se gozara, uno la pasara bien, uno fuera feliz. ¿Pasa eso en el matrimonio? ¿Eso qué es? No, los hermanos hacen así como que sí, como que no, como... Bueno, el diseño original es pasarla bien, ser feliz, gozarse.
Y primero toma ese, dice, ¿cuántos días? Todos los días, no solamente el día del amor y la amistad, no el día del aniversario solamente, no, todos los días, sean asoleados, sean lluviosos, dice Dios, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida. Y luego dice, toca otro tema. Ahora seamos honestos. Si uno tiene bien correspondido el amor, hermano, ya el 50% de la vida de uno está como tranquila. ¿Sí? Cuando es correspondido en el amor. Y luego habla, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol, pero ruego, goza de la vida también en qué? En tu trabajo con que te afanas debajo del sol. En otras palabras, el diseño original de Dios es que todo ser humano tenga gozo y plenitud a través del trabajo. Pero si yo le pregunto a usted, ¿cuánto gozo tiene hoy usted en su trabajo? ¿Cuánta felicidad le da ir a su trabajo? ¿O cuánta angustia siente usted cuando va a ir a trabajar? Eclesiastés 5 dice otra verdad, dice la palabra de Dios así: he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo de él. ¿Cuántos días? Todos los días de su vida que Dios ¿qué? Le ha dado, porque esta es su. Entonces la palabra de Dios a través del sabio Salomón nos dice que la voluntad de Dios es que las personas puedan disfrutar, tener gozo, tener el bien de todo su trabajo con que se fatiga. Esa es la voluntad de Dios. Dios diseñó el trabajo para tu gozo y para tu felicidad. Ese es el plan original, ¿no? Cuarto, dentro del plan original de Dios para el trabajo también era que fuésemos productivos. ¿Que fuésemos qué? Productivos. Dios diseñó al hombre con un nivel de productividad altísima. Cuando Dios, ya lo vimos en el texto, dijo Dios, los bendijo y le dijo, multiplíquense, fructifiquen, produzcan. ¿Verdad que el plan original es que el hombre fuese productivo en su trabajo, que viera resultados? ¿Cuántos dicen amén? Que no hay nada, o sea, si hay algo, hermano, que a uno lo llene de satisfacción después de estar cansado, de haber esforzado, es ver resultados. Que por todo lo que uno se esforzó, entonces comienza a ver el fruto, comienza a ver la cosecha, comienza a ver el producto de su trabajo. Ese es el plan original de Dios para nosotros, ser productivo en todo lo que hagas. ¿Qué hace? Venta de empanadas, productivo. ¿Qué hace? Corta cabello, conmigo le va mal, productivo. ¿Sí? Pero cualquier área que desempeñe, sea que productiva. Que los hijos de Dios sean productivos donde desempeñen su trabajo. Ese es el plan original de Dios para el trabajo. Y finalmente, también vimos de que el diseño original de Dios para el trabajo es tener capacidades. A cada uno Dios nos repartió capacidades diferentes para trabajar. En el caso de Adán, por ejemplo, uno ve en capítulo 2, versículo 9, no solamente Dios le dio la capacidad para administrar, que es la materia más importante de todos los seres humanos, aprender a administrar con sabiduría todo, administrar el tiempo, administrar las fuerzas que Dios nos da, administrar la salud, administrar las finanzas que nosotros recogemos. Para Dios es importantísimo que aprendamos a administrar. Dios nos dio esa capacidad. Dígame en algo. ¿Sí? Pero Dios también le dio una capacidad, mire dice, y el Señor Dios, no, no es uno más adelante donde dice que Dios cogió a Adán, le trajo a todos los animales y Dios le dio la capacidad a Adán de que le pusiera nombre a todos los animales. ¿Usted imagina usted no se ha puesto a pensar curiosamente quién fue que le puso nombre al león?
Casi no paramos en eso, ¿no? ¿Quién le puso el nombre al elefante? ¿Quién le puso el nombre al leopardo, al burro? ¿No? ¿Quién le puso el nombre? Uno no le para ni bolas a eso, ¿no? Pues la palabra de Dios, mírelo aquí, es 19, dice: el Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y se las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Mire que ni siquiera Dios le dijo: mire, a ese que está allá usted le pone así. No, cogió y lo llamó y le dijo: hágame el favor y le pone nombre a todo esto. Le dio una capacidad. Y era una tarea que Dios le había delegado al hombre. Y dice la escritura: y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Esa es una evidencia de que el planeta Tierra no es fruto de la evolución, no es fruto de un desarrollo y de un bim bam y de un desorden cósmico. No, el mundo es el diseño de Dios perfecto, grande y poderoso, y lo que Dios estableció desde el origen hasta nuestros días sigue vigente como un sello de que esto es creación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Dios por eso también, amén. Un trabajo, la capacidad de Dios. Ahora, si este es, páseme, mire qué lindo lo que Dios hace, ¿no? Mire, téngamelo ahí. Tome nota. Esto fue lo que Dios diseñó, porque la gente a veces dice: bueno, y si Dios tan bueno, ¿por qué Dios hizo tanta injusticia? No, espérate un momento, eso no, eso es un mal concepción de Dios. Dios, cuando hizo todo al ser humano, lo hizo perfecto. Dios, cuando Dios le dio un trabajo al ser humano, mire, usted se imagina donde uno trabaje con estas características, hermano. Uy, uno vive realizado. Donde uno considera en conciencia de que su trabajo merece dignidad y que no tiene sentimiento de inferioridad, porque ahorita la gente le da esa bobada. Yo me acuerdo cuando yo no conocía a Cristo, hermano, claro, mi cabeza también estaba embobada. Y a uno le daba pena, hay veces ¿y su papá qué es? Porque claro, los amigos de uno, el papá era médico, el papá era ingeniero, ¿y su mamá qué es? Y a uno le daba pena decir: mi mamá es ama de casa. ¡Qué bobada! Pero ¿sabe por qué? Porque el enemigo, hermano, coloca ese sentido de inferioridad en las personas no redimidas. Pero cuando Cristo Jesús le quita a uno ese velo y esas bobadas, uno se da cuenta, hermano, que todo trabajo que se desarrolle con amor tiene su dignidad a los ojos de Dios. Entonces, una mujer que trabaja en casa para tener bien a su esposo, a sus hijos, es digno, es valioso, y Dios lo va a recompensar. ¿Cuántos dicen amén de verdad? Igual la responsabilidad que sea, ¿no? En cualquier campo que uno se desarrolle. Entonces, mire esto: si nosotros fuimos creados con esto, ¿qué fue que pasó? Diga conmigo: entró el pecado. Entonces miremos la siguiente parte. Miremos los efectos devastadores del pecado en el trabajo. Y usted se da cuenta del por qué vivimos este sistema laboral y el trabajo. Por qué la gente dice: pero ¿por qué hay tanto robo? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay tanto abuso? ¿Por qué hay tanto conflicto? ¿Por qué no hay trabajo? ¿Por qué hay tanto desempleo? Pues la respuesta es que aunque Dios creó todo perfecto, cuando el hombre permitió que entrara el pecado, comenzó a ocurrir esto. Génesis 3, del 16 al 19, un texto pues que nos habla del origen, de dónde surgió todo. Dice la palabra, aquí viene cuando el hombre pecó y la mujer peca, entonces Dios soltó una maldición. Primeramente hacia la mujer le digo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Dice la palabra: con dolor darás a luz los hijos. ¿Será verdad eso? Solo las mujeres saben, ¿no? Dice: y tu deseo será para tu marido,
y Él se enseñoreará de ti. En otras palabras, se distorsionó el diseño original del matrimonio. Dios diseñó originalmente que el hombre en amor ejerciera una autoridad amorosa sobre su esposa y que ella amorosamente respetara la autoridad de su esposo. Ese es el diseño original de Dios. Pero cuando entró el pecado, la mujer quiso usurpar la autoridad del hombre y se metió, y claro, se distorsionaron los roles dentro de la casa. Entonces por eso hay que mujeres que mandan en la casa, mandan a los esposos. Parece que hubieran hecho un cursillo, hermano, en el ejército, ¿sí? Y eso saben mandar mejor que cualquier coronel. Seguro. Gracias a Dios que aquí no se congregan, ¿no? Gracias a Dios que aquí no se congrega. Nadie de esos no se viene acá. Eso antes de que pisen en esa ya son libres y aquí son mujeres de Dios. Se distorsionó los roles. Y mire el versículo siguiente. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él. Wow, aquí empieza. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella. ¿Cuántos días? Entonces está afectando ahora el trabajo del hombre. Afectó primero que todo la relación de pareja y luego afectó el trabajo. Esto nos habla de algo muy sabio de Dios. El pecado lo primero que destruyó fue el matrimonio y luego el trabajo. Y sigue haciendo lo mismo. Sigue haciendo lo mismo. Cuando entra el pecado y cuando entra Satanás a querer hacer daño, él apunta a dos áreas. Apunta a dañar un matrimonio y apunta a dañar también su trabajo. Porque donde él logre dañar esos dos puntales de vida que Dios diseñó, derrota al que sea. ¿Sí me oye? ¿Sí? ¿Logré asustarlo? Bueno, no se trata de asustarlo. Se trata de hacerlo consciente. Mire lo que dice la palabra. No me lo quite todavía. Dice: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora sí, versículo 18 dice: espinos y cardos te producirá. Mire cómo afecta ahora la productividad. Ya no va a producir, ciertos buenos resultados, sino que a pesar de que va a trabajar y a pesar de que va a sudar y a pesar de que va a invertir tiempo y todo lo demás, cuando va a ver el fruto, lo que va a ver es espinos y cardos. Y luego dice la palabra: y comerás de ellos, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres. Se lo dice el cura, ¿no? Cuando uno muere. Así le dicen siempre al finado. De polvo eres, y al polvo ¿qué? Volverás, porque de ahí fuimos tomados. Ahora bien, imagínense entonces, primero, dos áreas fueron afectadas directamente con el pecado. Primero, el área del amor, y segundo, el área del trabajo. ¿Por qué el amor? Porque eso destruyó la relación de armonía que había entre Adán y Eva. Su amor se distorsionó y ellos comenzaron, por ejemplo, dice la palabra de Dios que inmediatamente pecaron, se fueron y consiguieron unas hojas de los árboles, hicieron unos vestidos, ¿cierto? Y se taparon. Y entonces Dios les dijo: bueno, ¿y eso qué es lo que les pasó? ¿Quién les enseñó a ustedes que estaban desnudos? ¿Sí vio? Porque antes andaban desnudos y no andaban con esa, ¿sí? Con esa malicia. Y ahora se distorsionó el amor. ¿Por qué? Porque el hombre confunde hoy por hoy amor con lujuria. Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver. ¿Sí? Y no, y claro, lastimosamente la moda moderna
permite hoy por hoy ver todo, ¿no? Entonces el amor se distorsiona y la gente anda confundida, la gente piensa que es amor y es lujuria. Yo hay veces cuando converso con los jóvenes y entonces les digo, bueno, ¿ustedes se aman o están enamorados? Ay, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo. Porque cuando uno está enamorado es ese momento apasionado de los besos, ¿sí? De buscar el poste, de buscar, ¿sí? Atrás del carro. Todo eso es enamoramiento apasionado. Y entonces la gente cuando vive eso dice, yo lo amo tanto. No sabe qué es amor. Ese no es el amor que describe la Biblia. El amor que describe la Biblia el amor es, ¿quién me ayuda? Sufrido. ¿Sabe dónde se ve el amor? Cuando a uno lo han operado. ¿Sabe dónde es el amor? Cuando la esposa le lleva a uno, ¿no? La medicina ahí a la cama y uno está tomando ¿sí? ¿Sabe dónde es el amor? Cuando ya no hay nada para la rumba, ya no hay nada para, ¿no? Y entonces le toca que comer a uno huevos con arroz y a la comida que se come, ustedes han pasado esa materia, arroz con huevo, ¿sí? Ya no hay nada, ¿sí? Y entonces ya pasó eso. Entonces, claro, cuando la gente se queda ahí, dice, ¿y qué será que yo ya no siento esa atracción fatal? ¿Qué será que ya no siento? Y le dice, yo ya no siento amor, mentira. Fuiste libre de la lujuria. Y ahora Dios te quiere bajo un amor que es una decisión. Ahora eso no quiere decir pues que uno no sienta chispas, ¿no? Claro que uno siente chispas dentro de la pareja. Es una bendición. Pero uno sabe que ese no es el fundamento de una relación verdadera. Dígame en algo. Bueno, ¿y yo por qué estoy hablando de eso si voy a hablar es del trabajo? ¿No? Ahora hablemos del trabajo. Otra área es el trabajo. Y el trabajo se distorsionó. Y dice la palabra de Dios que el trabajo entró y fue afectado por el pecado. Miremos algunos de esos. Primero entró en maldición. ¿Y sabe qué es la maldición? Una de las maldiciones que vive hoy por hoy la raza humana es que anhela más de lo que logra. Las personas tienen un poco de anhelos, un poco de sueños, pero muy poquito lo que logran. ¿Sabe por qué? Porque está bajo una maldición. El trabajo no le da para uno cumplir todos los sueños. Entonces las personas, por más que se esfuercen en lograr objetivos, en lograr los anhelos, se encuentran con un sistema que está en contra de él, porque es un sistema maldecido por el pecado. ¿Me están oyendo? Esa es la verdad. Por eso la gente dice, pero ¿por qué si Dios es tan bueno hay tanta necesidad en la parte económica, financiera del ser humano? Pues porque la gente está trabajando bajo una maldición que Dios declaró en un sistema que se vive. La improductividad entró, dice la palabra de Dios, espinos y cardos te va a dar. Después de que Adán y Eva tuvieron semejante productividad, que sembraban, cosechaban, que colocaban su esfuerzo y daban los resultados, hermano, de una manera justa, de una manera sobrenatural, porque la presencia de Dios cubría todo su trabajo. Entró el pecado y ahora es improductivo el trabajo. Ya no se dan los resultados que se esperan. Ya no se da el fruto que se espera. Y si se da fruto, hay veces ese fruto no es para bendición, sino para maldición. ¡Qué horrible! Yo no sé si usted ha visto experiencias. Yo conozco mucho, ¿no?, de gente que se esfuerza en el trabajo y comienza a ver los logros. Y en vez de volver la mejor persona, lo vuelve orgulloso. En estos días me gustó ver a Nairo, ¿no? Porque Nairo conserva la misma esposa. Que Dios lo ayude a seguir así, ¿no?
Y entonces le preguntaron a él porque la esposa es allá de donde él salió. De dónde es que es él? A ver los ciclistas. Suacha, Boyacá, por ahí. Y él escogió a su esposa de allá. Y entonces, claro, la vida le cambió porque el tipo ahora, con ese talento que tiene, hermano, ganó la plata. Y por lo general, ciclista que gana plata, cambia de mujer. ¿Usted no vio a Lucho Herrera con quien se casó? Uno dice, Lucho Herrera sí era terrible. Parra. Todos nuestros grandes héroes ciclistas dejaron a las boyacenses y se casaron con europeas, con modelitos y todo eso. Y le preguntan a Nairo, ¿no? De Nairo, ¿y usted? Claro, ¿y usted cómo sigue con ella? Dice, mire, yo sigo con ella porque ella estuvo conmigo cuando comí aserrín. Entonces es muy justo que la que comió aserrín conmigo ahora coma en los mejores restaurantes. ¿Qué le parece eso? Bueno, ¿sí? Yo le estoy haciendo una aplicación de lo que es justamente, ¿cierto? Cómo las personas distorsionan su vida cuando ya prosperan. Cuando dan fruto, en vez de volverse buenas personas, se vuelven malas personas. Humillan. Yo he visto esposos que no eran nadie y comienzan a progresar y luego tratan a la esposa, hermano, peor que una cosa. Las humillan, las maltratan, las ignoran. Entonces uno dice, sí dio fruto en su trabajo, sí logró, pero ¿para qué? ¿Para maltratar? Ese no es el plan. Dígame en algo. Ese no es el plan de Dios. Qué lindo. Cuando una persona sale adelante y da fruto, dice gloria a Dios. Porque ese fruto es para disfrutarlo con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, con mi papá, con mi mamá. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahí ya la cosa cambia. Otro de los efectos fue la frustración. Dice la palabra de Dios que el ser humano entonces iba a empezar a vivir un nivel de frustración muy alto. ¿Qué significa la frustración? Que a pesar de que se prepara bien y que tiene una buena calidad de preparación, no hay resultados. ¿Será que está pasando eso en nuestro sistema académico y laboral? Uno está dando cuenta, hermano, las universidades están sacando así, mire, como por una fábrica, ¿no? Sacando abogados, sacando ingenieros, sacando doctores y de buena calidad, pero salen y no hay trabajo. Y a pesar de que tienen una buena calidad de preparación, no tienen lugar donde ejercerla. ¿Me está oyendo? Mire la palabra de Dios. Y eso fue escrito hace 6,000 años y está vigente hoy por hoy todavía, porque la palabra de Dios es eterna. Cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios nunca pasará. Ella estará aplicada hasta los últimos días del ser humano aquí a la tierra. Y eso está ahí. Además de eso, circunstancias. Mire, comenzaron a soltarse circunstancias adversas para impedir que el trabajo tuviera resultados. Entonces una persona pudiese prepararse con las técnicas de agricultura y las técnicas agrícolas lo mejor posible. Y va, coge el terreno, lo siembra con las mejores técnicas y ¡pum! El clima. Sequía. Dejó de llover. Y aunque sabe todo lo que sabe, si no hay agua, las circunstancias adversas, el sol, ¿no? Las heladas. Una persona se prepara y le abre la puerta para trabajar en una empresa X de élite y va allá y justo le pasa algo a la empresa, una circunstancia, se movió toda la parte bancaria y quebró y no alcanzó ni a desarrollar su proyecto de vida porque lo sacaron de ahí. Circunstancias como una enfermedad. Una enfermedad. Yo he conocido personas, hermano, estudiadísimas. Personas que tienen
una cantidad de especializaciones, y cuando estaban en el pináculo de su profesión, ¡pum!, un cáncer, ¡pum!, una enfermedad que los inhabilita. Circunstancias, el pecado afectó todo eso, ¿no? La política, la guerra. Imagine los gobiernos, ¿sí? Por eso hay que orar por Venezuela. Mira el gobierno, cómo un gobierno entra y puede llegar a traer ¿sí?, tantos cambios, donde la gente se desacomoda laboralmente, el trabajo, y por el trabajo se tienen que ir de su nación, hacer un éxodo y dejar a su familia, dejar hijos, dejar padres, dejar todo. ¡Qué desintegración! ¿Me están oyendo? Mire, el pecado entró y armó todo eso. Eso no lo hizo Dios, amados hermanos. Y usted que está aquí de pronto escuchando este mensaje por primera vez, esto no lo hizo Dios. Dios es bueno. Dios es perfecto. Cuando Él hace algo, lo hace bien, ¿sí? Y finalmente el trabajo fue afectado con el pecado a través de los conflictos. Hermanos, hay trabajo, hermanos, que no se permiten desarrollar la productividad por la envidia, ¿sí?, por la injusticia, la deslealtad en el trabajo. Qué horrible la deslealtad. ¿Quién no ha vivido que uno de pronto ha entrenado a alguien, ha dedicado tiempo, ha dedicado amor, ha capacitado, ha entrenado, y cuando ya está listo para ponerlo a producir, le dan la espalda? Y uno dice, wow, qué golpe, ¿sí? Qué golpe. Lo único que le avisa a uno es que uno está en un sistema que está dañado por el pecado, de que la gente ya no es leal. Uy, qué lío, estaba hablando con empresarios, y una de las cosas más difíciles hoy en día es mantener un equipo de trabajo permanente en la empresa. La gente va y trabaja un mes, ¿sí?, y no trabaja más, se aburre. Y lo entrena, el empresario va y lo entrena, lo prepara, le da todo, y él espera ya que él está listo para ayudarle, y dice, ay no, me tengo que ir, y lo deja, como si no hubiese pasado nada. Y eso que trae frustración, y eso que trae decepción, y eso que trae golpes emocionales, todo eso trae, mire, el mundo laboral, el pecado, hermano, ha lastimado durísimo. Pero ¿cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias es esto para concluir. La buena noticia de que la redención que Cristo vino a hacer está aplicada al trabajo. Una vez que usted viene a Cristo, no solamente tiene la promesa de la vida eterna, que es una maravilla. Usted ya no se va para el infierno, eso es una buena noticia, dígame amén. Usted ahora se va para el cielo. Usted allá tiene una morada, tiene una mansión preparada por Cristo. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso es una maravilla. Pero mientras caminamos aquí en la tierra, tiene que haber otra respuesta. La respuesta es que esa misma obra de Cristo en la cruz del Calvario, que nos salvó, que nos da vida eterna, también tiene efecto sobre nuestra vida de trabajo. Y tiene que comenzar a haber una diferencia por medio del poder transformador de la obra de Cristo en nuestras vidas. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, la primera es una redención futura. Bueno, sí, leámoslo porque hay que ser consecuente. La Biblia enseña, hermano, que un día usted y yo saldremos, lógicamente, ya de este sistema pecaminoso y estaremos en el cielo. ¿Cuántos van a ir para el cielo? Lo bonito del cielo es que la gente no sabe, ¿no? La gente a veces cree que en el cielo, la otra vez yo le pregunté a alguien, ¿usted qué piensa que vamos a ver en el cielo? No, pues pastor, yo como he visto que hay hijos, allá como que en la entrada está Pedro, y allá en la reja, ahí en la reja está Pedro, y allá atrás de la reja hay unas arpas. Y usted entra y le dan un arpa, y entonces por toda la eternidad va a estar tocando un arpa. Eso va a dar una risa. Yo le dije, no, no.
El cielo, hermanos, es una cosa extraordinaria. El cielo, dice la palabra, que lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, lo que no se ha imaginado un hombre todavía y no se ha inventado, es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. O sea que cuando vayamos al cielo, no, es más, en el cielo va a haber trabajo, señores. Va a haber trabajo. No es que decir, no, entonces vamos a ir al cielo y vamos a ir a engordar, vamos a coger el árbol de la vida con los 12 frutos y nos vamos a sentar en una hamaca como Celio y vamos a comer pura naranja y pura manzana hasta que se acabe la eternidad. No, no, dígame conmigo, no, así no es. Mire lo que dice, después esto lo vio Juan en el cielo, el apóstol Juan. ¿Sabe qué vio? Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y de quién más, y del Cordero. Esto lo vio Juan en una revelación del cielo. ¿Qué dice el versículo siguiente? En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Mire este arbolito, produce 12 frutos. A ver, que un científico me haga eso. ¿Cómo era un árbol que 12 frutos, señoras y señores? ¿Sí? Hágame el favor. Dice que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Qué lindo eso, ¿no? No quiero melones en el mes de abril. Quiero papaya en el mes de julio. Dice, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Hasta ahí vamos bien. Versículo 3, dice la palabra, y no habrá más que. Recuerde que una vez que el pecado entra, entra también maldición. Pero en el cielo, dice la Biblia, ya no habrá más maldición. Y dice, y el trono de Dios y el Cordero está en ella, y sus ¿qué? El martes estuvimos hablando de que esa palabra siervos es justamente los que servimos a Dios y que somos esclavos de Cristo, porque Él nos compró con precio de sangre. Y dice que sus siervos ¿le qué? Le servirán. Eso habla de trabajo que le sirve a Cristo. Y en ese momento, oído a eso, versículo siguiente, dice la escritura, así dice, o algo más, y verán su rostro. Uy, no se pierda esa. ¿Cuántos quieren ver el rostro del Señor Jesús? Y su nombre estará en sus frentes. La palabra de Dios nos enseña lo siguiente entonces con este texto: la redención aplicada en el futuro, en ese paraíso futuro, usted y yo será útil, ¿sí?, en las vidas de otros en grados infinitos de alegría y satisfacción, y usted llevará el trabajo a cabo con toda la habilidad que se pueda imaginar. No va a haber límite para que usted desarrolle en el cielo todo lo que usted quería hacer. Dígame en algo, no se la pierda. Pero mientras llegamos allá, que eso es bonito, hablemos de lo de aquí. Redención presente. Gálatas 3:13, ¿qué dice la palabra? Usted conoce el texto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué nos enseña la palabra? Que una vez usted viene a Cristo, redención significa pagar un precio para comprar a alguien. Eso significa redención. Cristo pagó un precio para comprarlo a usted. Usted ahora le pertenece a Cristo. Ahora, la palabra de Dios dice que si Él nos compró y pagó el precio, que también para que nosotros perteneciéramos a Él, entonces esa redención tiene una aplicación en nuestro trabajo. Y esta es la verdad. Cuando usted viene a Cristo, se recupera en un gran porcentaje de lo que se perdió por el pecado. ¿Qué se perdió por el pecado? La dignidad del trabajo. ¿Qué se perdió por el trabajo? La productividad del trabajo. ¿Qué se perdió por el pecado? El gozo y la plenitud del trabajo. ¿Qué se perdió por el trabajo? El propósito del trabajo. ¿Qué se perdió por el pecado? La capacidad para el trabajo se perdió. Pero cuando usted viene a Cristo, en Cristo se recupera un gran porcentaje. No se recupera todo, porque todo y mucho más
se va a recuperar, pero en la redención futura, cuando estemos con el Señor. Pero aquí en la tierra recuperamos algo, ¿no? Eso me hizo acordar de la operación que le hace. Ahora que estuvimos con la experiencia de la columna, el neurocirujano a uno se le comprime los nervios. Entonces, al comprimirse los nervios, la pierna se le paraliza, le pierde la fuerza y uno no se puede levantar. Entonces, del 100% de la habilidad que uno tenía, uno pierde el 80%, uno queda en el 20%. Entonces el neurocirujano viene y le dice: mire, yo lo voy a operar, no lo voy a dejar al 100% porque le diría mentiras, pero de ese 20% yo lo puedo pasar a un 70%. ¿Le sirve? ¿Usted qué cree que le dije yo? Me sirve. Pues después de estar del 20% de mi capacidad física y me van a operar para darme un 50 más, yo le dije: hágale, ¿no? Así algo más o menos ¿no? Entonces eso sí le dicen a uno: yo no le puedo mentir, usted no va a quedar al 100%, usted va a quedar de todos modos, ¿sí? Con una dosis de cuidado, de esto, lo otro, de precaución y tal. Igual pasó con Cristo. Cuando venimos a Cristo, hermano, a través del pecado, del 100% del diseño original de Dios, caímos como al 10%. Pero cuando usted viene a Cristo, una de las grandes bendiciones es que le dice: yo no te voy a recuperar al 100% porque eso le lo voy a dejar para la vida eterna. Dígame algo. Pero aunque no vas a trabajar al 100%, estás trabajando al 10%. Con Cristo Jesús te vas a recuperar en un 50 o 60% del diseño original de Dios. Pregunta: ¿te sirve? El Señor te pregunta: ¿te sirve eso? Donde usted y yo lleguemos a trabajar con el 50 o 60% del diseño original de Dios, nos la echamos. Vamos a ser sobresalientes en todo lo que realicemos. Por pequeño, por sencillo que sea, mientras usted trabaje con la redención aplicada, tu vida laboral va a cambiar, tu trabajo va a cambiar, tu empresa va a cambiar. ¿Dónde ve uno eso? Pastor, dígame algo más. Cuando vino Jesús, un día vio a un hombre que estaba pescando y estaba guardando sus redes. Su nombre era Pedro. Y Jesús le dijo a Pedro: Pedro, présteme la barca que necesito predicar la palabra. Y Pedro se la prestó y Jesús predicó la palabra desde la barca de Pedro. Y cuando Jesús acabó de predicar, le dijo a Pedro, primera lección: Jesús busca a los hombres en su trabajo. Jesús fue allá donde trabajaba Pedro y se encontró con él ahí. O sea que Jesús quería que el trabajo de Pedro entrara en contacto con el reino de Dios, con la palabra de Dios, con la presencia de Dios. Y luego Jesús le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro y vamos a pescar. Y Pedro, hermano, venía en una lucha, venía una batalla, y le dije, Pedro muy honesto, y le dice: Señor, hemos intentado toda la noche, hemos estado tirando la red, nada hemos sacado, no hemos sacado nada, ni una sardinita hemos sacado. ¿Qué había en el corazón de Pedro? Diga conmigo: frustración. Y el Señor, que vio la frustración de Pedro como trabajador, le dijo: tranquilo, Pedro, yo entiendo eso y por eso vengo para entrar en contacto contigo. Y no había pescado nada. Y dice la escritura que entonces Jesús le dijo a Pedro: bogue mar adentro y tire la red a la derecha. Mire que Jesús conoce exactamente dónde está la productividad de nuestro trabajo. Jesús sabe. Donde esos códigos de Jesús, hermanos, se encuentren con nuestro trabajo, dice la palabra de Dios que entonces Pedro dijo: listo, Señor, aunque estuvimos trabajando y todo lo demás, en tu nombre y en tu palabra echaré la red.
y tiró la red, hermano. Dice la palabra que esas redes se llenaron de peces. El tipo, hermano, no alcanzaba a lograr atraparle. Tocó que llamar a otra barca, silbar. Eso es para despertar a algunos, ¿no? Y llamó a sus amigos y le dijo: vengan, ayúdenme que la pesca está grande. Y otros vinieron y se beneficiaron. Su trabajo entró bajo la redención de Cristo. Con Cristo se puede pasar de cero a la abundancia con una sola palabra de Dios. De cero a la abundancia pasó Pedro en un solo instante. ¿Por qué? Porque Cristo está interesado en que nos vaya bien en nuestro trabajo. Pedro era un hombre casado, tenía su esposa, seguramente tenía sus hijos, tenía responsabilidades, tenía compromisos. Y Jesús lo vio. Y Jesús quiso entrar en contacto con el trabajador. Y cuando entró en contacto, quería que Pedro supliera las necesidades como esposo, como padre y como empresario. E hizo un milagro a favor de él. La buena noticia es que Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y si Él lo hizo hace 2000 años casi, Jesús está aquí con nosotros. Y yo creo que Él lo puede hacer de nuevo. Póngase en pie dándole un aplauso al Señor y vamos a orar en esta noche. Amén. Quiero hacer una oración porque la verdad el Señor me ha hablado de que esté orando por esa área. Este mes, pura oración por esta área. Porque esta área también fue afectada por el pecado y ya lo vimos. Fue afectada de una manera terrible. La buena noticia es que en Cristo la redención se puede aplicar a nuestros trabajos también. Amén. Vamos a hacer una oración por usted, por su familia, por su trabajo, y a pedirle al Señor que en su gracia y su misericordia también. Yo soy de las personas, cuando uno el trabajo no le está dando resultados, hermano, uno se enoja, uno se decepciona, uno se frustra, y hay golpes emocionales, hay preocupaciones, y eso hace parte de nuestra salud. El trabajo sin Dios se puede convertir en un asesino. El trabajo ha matado gente porque la gente no ha podido manejar el trabajo y las responsabilidades laborales. El trabajo sin Dios se puede volver asesino. Yo conozco gente que se suicidó porque no pudo manejar la economía de su trabajo, los resultados de su trabajo. O sea que no estamos hablando de una cosa pequeña. Estamos hablando de un área que es muy importante en el desarrollo de nuestra salud integral. Una persona que tenga un trabajo bendecido por Dios es una persona que va a estar saludable espiritualmente, saludable mentalmente, saludable emocionalmente y hasta físicamente se vuelve saludable. Uno cuando le está yendo, uno le salen energía, le sale vigor, ganas para seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Les parece si bendecimos entonces el nombre del Señor y nuestros trabajos? Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, una vez más te agradecemos por la sabiduría que hay en tu palabra. Gracias, Señor, por la inteligencia espiritual que nos compartes a través de ella. Gracias, Señor, porque tú todo lo hiciste perfecto y hermoso. Tú eres un Dios de diseños perfectos. Cuando hiciste, Señor, al ser humano, no lo hiciste con imperfecciones, no lo hiciste en un ambiente, Señor, maligno ni destructivo. Por el contrario, tú lo hiciste bajo un ambiente, Señor, bendecido, lleno, Señor, de perfección, lleno, Señor, de luz, lleno, Señor, de todo lo agradable. Pero en esta noche reconocemos, Señor, que cuando entró el pecado, entró para destruir. Cuando entró el pecado, destruyó el amor. Ahora por eso tenemos tanta distorsión de lo que era el amor verdadero. Tenemos tantos malos significados del amor. Y mucha gente ni ha conocido el amor verdadero,
ni ha experimentado el amor verdadero. Tu palabra enseña que Jesucristo vino a revelarnos el amor verdadero. Qué bendición, Señor, el día en que tú nos diste a conocer el verdadero significado del amor. En la cruz del Calvario, tú nos mostraste tu amor. En el cruz del Calvario mostraste verdaderamente qué es amar. Nadie tiene mayor amor que este, dijiste tú, que uno entregue su vida por sus amigos, por las personas que ama. Y tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Ahí donde usted está, dígale: Señor, lléname de tu amor verdadero. Dígale: Señor, ayúdame a experimentar el amor verdadero. Tal vez no he conocido el amor verdadero, y por eso hay veces cuando esperamos que la gente nos ame, vemos que nos decepcionan, vemos que hay frustración, porque las personas muchas veces no saben amar como Dios ama. Por eso dígale ahí donde usted está, dígale: Señor, lléname de tu amor. Lléname, Señor, y hazme conocer, ayúdame a conocer la altura, la profundidad, la anchura y también la longitud del amor de Cristo. Señor, cada día, para que nuestro amor, Señor, por ti también crezca. Y en el nombre de Jesús, Señor, oramos también porque hemos entendido, Señor, de una manera sencilla los efectos del pecado sobre el trabajo. Señor, estamos trabajando en un sistema, Señor, que está en contra de lograr objetivos, en contra de la productividad que tú diseñaste. Señor, reconocemos que es el pecado que distorsionó todo, que no eres tú. Vamos ahí donde usted está, diga: reconozco que no eres tú el que quiere esto para mi vida. Reconozco, Señor, que es el pecado que entró y que distorsionó todo el trabajo, distorsionó todos los valores que tú le habías dado al trabajo, la dignidad, el propósito, la productividad, la capacidad fue afectada. El Señor, reconozco que no has sido tú, porque eso le da gloria a Dios. Reconozco que fue el pecado que entró. Dígale en esta hora: Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, tu palabra me dice que Cristo me redimió de la maldición de la ley y del pecado. Diga: en esta hora yo acepto la redención que Cristo obró por mi vida, Señor, y también por mi trabajo. Acepto, diga, y reconozco que la obra de Cristo en la cruz del Calvario también no solamente me da salvación y vida eterna, también me devuelve las bendiciones del trabajo. Diga en esta hora, por la fe, en el nombre de Jesús, diga: yo renuncio a todos los efectos destructivos del pecado sobre el trabajo. Diga: renuncio en el nombre de Jesús en esta noche a la improductividad. Renuncio a ser infructuoso en mi trabajo. Diga: renuncio en el nombre de Jesús a la frustración, a la decepción. Renuncio en el nombre de Jesús, Señor nuestro, en este día a todas las circunstancias que se oponen a los resultados de mi trabajo. Diga: renuncio en el nombre de Jesús a toda maldición sobre mi vida, sobre la obra de mis manos, sobre mi oficio, sobre mis labores. Diga: renuncio en el nombre de Jesús de Nazaret a todas las complicaciones en las relaciones laborales. Renuncio a todos aquellos efectos negativos en las relaciones laborales, Señor, con mis compañeros, con mis jefes, con las personas que tú me has dado para entrenar, con las personas que tú me has dado para capacitar. Diga: renuncio a toda improductividad en el nombre de Jesús de Nazaret en esta hora, por el poder de la sangre. Diga: por el poder de la sangre de Jesús me declaro libre de toda maldición. Me declaro libre, diga, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, de toda improductividad. Me declaro libre
de los efectos del pecado sobre mi labor, sobre mi llamado, sobre mi trabajo, sobre mi oficio, sobre mi empresa, sobre mi negocio, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, diga, y en esta hora diga, por la fe, diga, yo recibo la recuperación, diga, la restauración de los valores del reino de Dios en el trabajo. Diga, yo recibo de Dios la dignidad. Diga, en esta hora, diga, echo fuera los sentimientos de inferioridad de mi labor, de mi trabajo, de mi oficio. Digo, echo fuera el sentirme avergonzado de mi trabajo y de mis labores. Lo echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Diga, y recibo la dignidad de mi trabajo. Valoro mi trabajo porque Dios lo valora y porque es el reflejo de la imagen de Dios en mi vida. Diga, en el nombre de Jesús, en esta hora recibo recuperación, el propósito de mi trabajo, de mi labor y de mi oficio, en mi carrera. Diga, en el nombre de Jesús, lo recibo recuperación, restauración. Diga, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora mismo en la productividad. Diga, recibo esa recuperación para ser productivo en mis labores. Mis labores darán fruto. Digo, yo declaro la promesa de Dios que no trabajaré en vano, que trabajaré para dar fruto, para ver resultados. Diga, por la sangre de Jesús en mi vida. En esta hora, diga, en el nombre de Jesús, yo recibo la recuperación en mi vida de las capacidades, de las competencias, de las habilidades que necesito para ejercer bien mi trabajo, para ejercer bien mi profesión, para ejercer bien mi oficio, mi carrera. Diga, en el nombre de Jesús, recibo esa recuperación por la redención que hay en Cristo Jesús. Lo recibo en esta hora. Diga, por la fe, dígale, Señor Jesús, enséñame a practicar los principios de productividad, para que a través del trabajo también te pueda servir a ti y te pueda agradar a ti y te pueda glorificar a ti. Diga, yo creo que la respuesta a mi oración está hecha. Desde esta misma hora, diga, hay un cambio, hay una transformación en mi vida de trabajo. Diga, recupero el gozo y la satisfacción de lo que Dios me llamó a hacer en mi trabajo, en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esa oración? Denle un aplauso al Señor en esta noche.